Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Así que, dicho esto, vamos con nuestro siguiente tema, que tiene que ver con el caso de Norberto Ronquillo. ¿Ustedes se acuerdan del caso de Norberto Ronquillo? ¿Te acuerdas de Norberto Ronquillo, producer? Sí, claro. Bueno, Norberto Ronquillo, es más, les voy a poner un video de apoyo que nos ayudó mi Chuis para poder hacer más amena el revivir este caso. Ahí está Norberto Ronquillo, ¿no? Estas son las imágenes que todos recordamos del caso de Norberto Ronquillo. Son todas las imágenes que surgían de este caso. Norberto Ronquillo era un estudiante de la Universidad del Pedregal, en la Ciudad de México. Estaba por graduarse, ahí están las imágenes de cuando se graduó, que estaba por graduarse como licenciado en Mercadotecnia Internacional. Ahí están sus padres recibiendo el título de Norberto, que él ya no pudo recibir porque lo asesinaron. Norberto, originario de Chihuahua, pero viviendo en la Ciudad de México con sus tíos, fue secuestrado un 4 de junio de 2019. Fue secuestrado al salir de la universidad y su cadáver fue localizado el 9 de junio en un predio de la alcaldía Xochimilco. En la noche, ¿qué es lo que sabemos del asesinato y del secuestro de Norberto Ronquillo? Es que en la noche del 4 de junio, Norberto Ronquillo habría salido de la universidad alrededor de las 9 de la noche, hecho que quedó grabado en un video. En el video se observa que el mismo Norberto envió un mensaje de texto para avisar a su novia que se dirigía a verla. Enseguida, según la investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, fue interceptado y secuestrado. Los secuestradores llamaron inmediatamente desde el teléfono de Norberto a su tía, exigiéndole la cantidad de 5 millones de pesos. Más tarde, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana localizaron el auto de Norberto en una calle de la colonia El Arenal, en donde llegó su primo, a quien se le permitió llevarse el vehículo sin ningún protocolo de investigación. En las llamadas para negociar la liberación, los secuestradores bajaron la cantidad que exigían hasta 500,000 pesos y alhajas. Esto es lo que despertó la preocupación, porque se nos hacía ilógico que pasaran de exigir 5 millones de pesos a exigir 500,000 pesos y alhajas. Aquí había una desesperación. Para muchos de nosotros, ese fue el momento en el que los secuestradores habrían asesinado a Norberto, ya no tenían un cuerpo que presentar, entraron en caos y entonces bajaron la cuota. Esto fue clave en el caso Norberto Ronquillo en 2019. Los plagiarios dijeron y le mandaron instrucciones a la familia para que dejara el dinero en un terreno que estaba sobre Calzada de las Bombas y que luego se dirigieran al canal de Chalco y que en ese lugar llegaría Norberto. Sin embargo, después de varias horas, Norberto Ronquillo nunca llegó y la familia perdió toda comunicación con los secuestradores. El cuerpo de Norberto finalmente fue localizado envuelto en cobijas y amarrado con algunos cables en calles en la alcaldía Xochimilco. De acuerdo con los peritajes, el cuerpo de Norberto presentaba golpes y la causa de muerte se estableció como asfixia por ahorcamiento y que habría sido asesinado horas después del secuestro. Los familiares lo identificaron por sus prendas, 2 pulseras que llevaba el día del secuestro, que eran visibles, de hecho, en el video, ¿no? que aquí compartimos al inicio, en un video. Ahí está, ese es Norberto Ronquillo, de los últimos videos, ahí incluso se puede ver cómo él va saliendo de la universidad, etcétera. Entonces, estos son los últimos momentos de Norberto. Justamente este video son los últimos videos que tenemos del caso de Norberto Ronquillo. Y, pues, eso es lo que supimos el 4 de junio. Es lo que ocurre el 4 de junio. O sea, pues ya 3 años. ¿Qué es lo que pasa? Vienen los detenidos por el caso de Norberto Ronquillo. Y los detenidos, pues este es un caso que empezó a circular y se detienen a 3 personas. Las autoridades de la Ciudad de México comenzaron a investigar el hecho y se incluye al círculo cercano de Norberto Ronquillo, es decir, a sus familiares y amigos, ya que los secuestradores contaban con información precisa de sus actividades diarias, lo cual inmediatamente apuntó a alguien que convivía con él de forma cotidiana. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, algunos de los implicados serían integrantes del cártel La Unión Tepito. Se mencionó a un José N.,
conocido como el OVNI, que se dedicaba a la venta de drogas en la zona de bares de Acoxpa y que conocía a Yuri N., quien ayudó a organizar el secuestro. Los detenidos habrían declarado que Yuri N., de 22 años, exnovia de Norberto Ronquillo, dijo que le debía 700,000 pesos, por lo que planearon su secuestro para que ella cobrara su dinero y el resto sería repartido entre los demás cómplices. Pero, además, en las siguientes semanas se generan al menos 5 detenciones. Elvira N., alias La Bruja, dueña del inmueble que fue usado como casa de seguridad, Daniel N., Fernando N., Oscar N. y José N. Quienes están detenidos son Daniel N., Fernando N. y Oscar N. Ellos son los detenidos. Estos 3 detenidos son los primeros detenidos. El caso de Oscar N. Es el chofer del Uber, del chofer del transporte en donde secuestraron a Norberto Ronquillo. Hay que recordar que Norberto sale de la universidad, lo interceptan en un Uber, lo suben al Uber y abandonan el coche y se lo llevan en un Uber. Así es como por eso entra el tema de Oscar N. Fernando N. es quien realiza el secuestro. Y entonces aquí entra el caso de Daniel N. ¿Quién es Daniel N? Ahorita le platicaré de Daniel N. Pero al menos estos 2 personajes, Oscar y Fernando, son los que empezaron a dar cuenta de todo. Empezaron a soltar la sopa de absolutamente de todo, de quién era Yuri, quién era Elvira, que empezó mucha confusión porque hay quienes aseguran que Elvira era la última novia de Norberto y que Yuri fue una exnovia, o sea que Elvira N., alias La Bruja, novia de Norberto Ronquillo, también habría planeado el secuestro, ella siendo dueña de la casa de seguridad. O sea, hubo mucha especulación también con los medios de comunicación, así como ocurrió con el caso de Devani Escobar. Fue una situación similar. El asunto es que al final, ¿no? De acuerdo con lo que difunde la Fiscalía General de Justicia, y después la Fiscalía General de la República, que atrae el caso, Yuri N., exnovia de Norberto Ronquillo, se habría encargado de avisar a otros 6 cómplices del momento que debían interceptarlo para privarlo de su libertad mediante una conversación de WhatsApp. En uno de estos mensajes escribe: ya es el último día de clases, ahora es cuando. Esto lo escribe la expareja de Norberto Ronquillo a los cómplices como una parte de serie de mensajes recuperados por la Fiscalía General de la República. Estos mensajes fueron leídos durante la audiencia de Elvira N., alias La Bruja, N., alias La Bruja, quien sugirió que se le inyectara una sustancia llamada ketamina a Norberto Ronquillo para dejarlo inconsciente. Yuri N., que habría tenido una relación sentimental, estudió también un semestre en la Universidad del Pedregal y hasta el momento ella sigue prófuga de la justicia. Es la única persona que no ha sido detenida entre los implicados. Pero aquí hay algo que no cuadra y es la detención de Daniel N. Es el del quien vamos a hablar el día de hoy, Daniel. Es la única detención que no cuadra. Todas tienen mucho sentido, porque hablamos de los implicados, el chofer del Uber, que fue a interceptar a Norberto, junto con Fernando N., que lo interceptan y entonces lo secuestran, lo meten al Uber, se lo llevan. Tiene todo el sentido el caso de Yuri, tiene sentido el caso de Elvira, tiene sentido el caso de José N. O sea, todos tienen sentido bajo la narrativa de la investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de la Fiscalía General de la República. Pero el único caso que no existe dentro de esta dinámica es el de Daniel N. No me logra entrar en el cuadro y no le logra entrar absolutamente a nadie. Y es que Daniel es el dueño del Uber. Daniel es el dueño del Uber. Y Daniel no estuvo en el lugar de los hechos. Daniel es literalmente el dueño del coche que tenía adjudicado a Oscar N. como chofer de la unidad, pero pues él no estuvo ahí, él no dio instrucciones, no hay absolutamente nada en contra de Daniel N. ¿Qué es lo único que hay en contra de Daniel N? Que es dueño del chofer, que es dueño del coche en el que secuestraron a Norberto Ronquillo. Eso es lo único que hay en el caso de Daniel. Le digo, todos los demás tienen perfecto sentido para mí. Todos. Incluso el caso de Yuri N., que, insisto, ella habría sido la autora intelectual de todo esto.
es la única persona que no ha sido detenida y que en marzo de 2021 uno de los implicados, que no es Daniel N., buscó que se le absolviera del caso, ya que argumentó que al no estar detenida Yuri N., autora intelectual, no hay ninguna imputación directa en su contra, ¿no? Cosa que no me logra, no, insisto, no tiene nada que ver. Pero el caso de Daniel N. para mí es impactante, porque Daniel ha presentado todo tipo de elementos ha presentado Daniel para probar su inocencia, desde el momento en que lo detienen. Y le quiero narrar esta carta que me hace llegar Daniel a través de su papá. Tuve la oportunidad de conocer a su papá y a su hermano en diciembre, justo fue diciembre de 2019. Fue diciembre de 2019 cuando conocí, diciembre de 2019, enero de 2020 aproximadamente, cuando conocí aquí en el centro de la Ciudad de México al papá de Daniel y al hermano de Daniel, quienes se acercaron a nosotros para buscar pues, ver la forma de evidenciar esta injusticia. Y le quiero leer la carta que usted está viendo en pantalla, que está escrita con el puño y letra de Daniel N., a quien a partir de este momento voy a referir como Daniel Benítez Cabrera, así se llama. Daniel Benítez Cabrera, licenciado en gastronomía, 15 años desarrollando su profesión, los últimos 10 años en el extranjero de manera legal, y actualmente se encuentra privado de su libertad en el reclusorio Oriente. La Fiscalía de la Ciudad de México lo acusa y señala como partícipe de delito en contra del joven Norberto Ronquillo, en el cual afirman que él presta el vehículo Sonic rojo, e iban sentados en la parte, y que iba sentado en la parte trasera del mismo. Lo cual dice Daniel que es totalmente falso, ya que su hermano presentó evidencia que comprueba que él había estado en otro lugar y que además este coche fue rentado para trabajar en la plataforma de Uber, en la cual en su cuenta se encontraban registrados los vehículos que su familia y él habían adquirido para rentarlos en la plataforma, sin imaginar que uno de los choferes a quien se le rentaba el vehículo, el Sonic rojo, iba a usarlo para cometer los hechos tan deplorables y lamentables en contra de Norberto. El día 4 de junio de 2019, que según la fiscalía fue cuando sucedieron los hechos, fui a recoger a mi novia a su trabajo, como todos los días lo hacía. Eran aproximadamente las 8 de la noche, cuando de su trabajo, que está en la colonia Doctores, se dirigieron a la cafetería Black Sunshine, ubicada en la colonia Educación, cerca de la avenida Tasqueña, para cenar. Llegaron aproximadamente a las 9 de la noche y nos retiramos. De ahí, aproximadamente a las 9:45 p.m. de la cafetería, nos dirigimos a casa de mi novia ubicada en Cosolapa, colonia Campestre, Coyoacán, en donde se quedaron a dormir. Noche en la cual también hay un video de la casa de un vecino en la que se aprecia cuando él y su novia se estacionan, el coche que él traía, que es de marca Nissan tipo Versa, de color rojo, que era el que él usaba de forma diaria, y se meten a casa de su novia y ahí se quedan a dormir. Esto que le estoy relatando coincide con el horario en el que la fiscalía dice que se cometieron los hechos en el caso de Norberto. La fiscalía argumenta que en el mismo horario en el que Daniel estaba con su novia, fueron a la cafetería, pasó por ella, fue a una cafetería y llegaron a su casa y fueron a dormir. Daniel, la primera versión que dan es que él prestó el vehículo a sabiendas de que iban a cometer un delito, que presta el vehículo para que cometieran el delito. Y al no encontrar elementos, después la fiscalía dice que Daniel estaba en el coche, lo cual no coincide porque la familia presentó, el hermano y papá de Daniel presentan evidencias de que él estaba en otro lugar en la misma hora en la que se cometían los delitos, por lo cual él no podía haber estado en el coche. Esta fotografía que está usted viendo es la fotografía de Daniel, que toma a su novia en la cafetería, y es parte de la evidencia que entregan las autoridades, que viene literalmente el documento, ahí abajito, viene la fotografía. Nosotros pues le pusimos un poquito borroso el rostro, pero en la fotografía viene la hora y día en el que se toma la fotografía, que eso es del sistema. Esto es lo que extrae. Esta es una fotografía que de hecho extraen los peritos en informática, los peritos en telefonía de la fiscalía,
que ellos a la hora de extraer una foto extraen toda la información de la fotografía, cuándo se tomó y demás, ¿no? Entonces, ahí viene justamente la información de este joven en donde se confirma que él no estaba dentro de este coche, que él no estuvo presente en el caso de Norberto Ronquillo. Él no estuvo. Su único delito fue haber prestado, o más bien rentado el automóvil para la plataforma de Uber, como otros que tenían, porque no es el único que tenían tanto él como su familia. Tanto su hermano como él hicieron, ahí rentaron, compraron algunos coches y los registraron para Uber y entonces los rentaban a los choferes. Él, eso es lo que hizo con varios coches junto con su hermano y su familia, y su único delito fue ese. Pero la fiscalía, ¿qué es lo que ocurre? El tema con Daniel es que, estando él en casa de su hermano despertando y demás, él dormía con su novia, etcétera. Pues le hablan al hermano, llegan a casa del hermano, llegan con violencia, las autoridades no se identifican, llegan con violencia y le preguntan por Daniel. Pues él preocupado, empiezan a ver qué pasa, citan a Daniel y Daniel dice, pues con todo gusto, se entera de lo sucedido y va a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para apoyar con la investigación. Empieza a entregar información, empieza a responder algunas preguntas y estando ahí, le presentan la orden de aprehensión y lo detienen. Cuando esa orden de aprehensión no fue presentada cuando solicitaron hablar con él, cuando llegaron a su casa con su hermano y su papá, con lujo de violencia, o sea, no, jamás mencionaron una orden de aprehensión. Simplemente lo buscaron para solicitar información y es cuando llega a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que empieza a responder preguntas, que empieza a entregar información, que le sacan la orden de aprehensión. Le sacan la orden de aprehensión. Entonces, en esta carta, literalmente de 7 páginas, que aquí está, que ya la publicamos en The Mexico News, aquí está la carta, en donde explica absolutamente todo, absolutamente todo. Incluso dice cómo él registraba todos sus movimientos en Google Maps, o sea, él tenía todos sus movimientos registrados a través de Google, a través de las aplicaciones por GPS. Todo esto, las fotografías que le acabo de enseñar, los videos en donde a la misma hora en donde ocurren los delitos, según la investigación de la fiscalía, él está con su novia, se le ve y demás. Todos estos materiales lo lleva su familia a la fiscalía. Incluso entregan esta geolocalización de su día a día para que la fiscalía tenga elementos para ubicarlo durante el día que ocurren los hechos ilícitos en el caso de Norberto Ronquillo. Y ni con todo esto han logrado liberarlo. Hoy por hoy, Daniel sigue preso, lleva 3 años preso, acusado primero de haber prestado el automóvil con conocimiento de causa de que se iba a cometer un delito y segundo, lo acusan de estar presente en el automóvil en el momento de los hechos, cuando él ya presentó toda la información que dice que no es real. Información que él argumenta que lo saca por completo del día y de la hora en donde lo puso la fiscalía, no lo pone en el lugar de los hechos y están elementos en video, en foto y en geolocalización. El tema con esto es que, pues aquí viene, insisto, esta carta de cómo me relata el interrogatorio. Incluso me menciona cómo un policía de investigación le mostró una hoja en la que decía que era una orden de aprehensión en su contra y que sería llevado al reclusorio Oriente. Una orden de aprehensión que decidieron mostrar al momento de la detención que debieron mostrar al momento de la detención en su casa, pero que no hicieron. Mientras que a él lo llevaban al reclusorio, el hermano de Daniel se queda en la Fiscalía Antisecuestros aportando todo tipo de información del chofer que trabajaba en la plataforma, al que le habían rentado el vehículo, Oscar N., el que sí estuvo presente el día de los hechos, el que sí estuvo presente en el día del delito, estaba su hermano aportando todo tipo de información. Y entonces, esto deriva en que pudieran detener a Oscar y a otras personas. O sea, la información que aportan Daniel y su hermano derivó en la detención de Oscar N. y Fernando N., en la detención de 2 implicados que ellos empezaron a cantar lo que pasaba con Yuri, Elvira o Elvia, vaya, ellos empezaron a delatar a todos los demás. De no haber sido por la información proporcionada por Daniel y por su hermano, no habrían tenido armado el caso.
porque ellos, siendo los dueños del coche, registraron la plataforma que rentaron en donde se cometió el delito, ellos fueron a aportar toda la información que tenían, entregaron rutas, entregaron absolutamente todo, información que sí le pidieron a Oscar, el chofer, todo lo entregaron. Entonces, mientras el hermano se queda, en donde incluso aquí dice Daniel que cabe aclarar que él nunca conoció al chofer referido ni personalmente, ni en llamada, ni mensaje o correo electrónico, lo que confirma incluso Oscar en su declaración que presentó de forma voluntaria y en presencia de su defensor particular en la fiscalía, que dice: quiero mencionar que el señor Omar no tiene conocimiento de nada de lo que hasta ahora he narrado y tampoco su hermano de nombre Daniel, ya que la verdad es que estoy manifestando y no quiero que personas inocentes vayan a la cárcel por algo que no tuvieron que ver. Quiero aclarar también que no conozco a Daniel, hermano del señor Omar. Es el propio Oscar, chofer, que sí participa en el delito, quien ya confesando todo, cantando todo, dice en su declaración que él ni conoce a Daniel, que no lo conoce personalmente, y que el señor Omar, hermano de Daniel, al que sí conoce porque es el que lo contrata, bueno, al que le renta el automóvil, no tenía conocimiento absolutamente de nada de lo ocurrido. Ni siquiera con esto, más los elementos que ya tenían, han dejado libre a Daniel. No existen. Y tengo el documento oficial de la declaración. Tengo el documento que no lo puedo mostrar porque sigue siendo una carpeta de investigación, pero tengo el documento oficial. Después de guardar toda la información que su hermano proporciona a la fiscalía, lo pasan a rendir su declaración, en la cual la fiscalía falsea la declaración, ya que ellos redactaron que llegaron amablemente tocando la puerta y que pues preguntaron por Daniel, que Daniel se encontraba ahí y que le informaron de lo que se le acusaba. O sea, la fiscalía o los policías de la fiscalía dieron una versión muy amable de lo que había pasado cuando no fue así. Ellos llegaron con lujo de violencia, exigiendo saber dónde estaba Daniel, no dijeron para qué. Daniel no estaba en su casa, entonces lo tuvieron que ir a buscar y demás, y ellos dijeron que sí estaba, que lo encontraron, que fueron muy amables y que le dijeron que era una orden de aprehensión. Cuando Daniel se entera de la orden de aprehensión estando ya en la fiscalía, él pensaba que solamente iba a rendir declaración porque era el dueño del coche. O sea, fue una cosa que le pasa, vaya, ¿cuántos casos de esto no me han llegado? No le puedo decir cuántos. Al menos conozco que se me vienen a la mente 4. Más este de Daniel. O sea, son todos estos casos de los que tenemos conocimiento en donde existen irregularidades. Lo que molesta es que quizás la diferencia que tengo de otros casos es que ocurrieron antes de esta administración. El caso de Daniel ocurre en 2019, ocurre ya en esta administración, en donde esto es inaceptable, donde es inadmisible que todavía existan elementos que se comportan de esta manera. Esto es inaceptable. ¿Me explico? Bueno, dicho esto, también mencionan que después hubo una amenaza. Claro que hubo una amenaza. Y aquí dice que en el momento en el que el hermano lee las falsedades de lo que estaban presentando y de cómo habían leído este documento, niega que iba a firmar esta declaración. Por lo cual el fiscal lo amenazan al hermano de Daniel, que si no firmaba lo que le había dicho de que habían llegado amablemente y que todo había sido con lujo de ley, que si no lo firmaba en ese momento, iba a mandar a este señor, iba a mandar a Omar al reclusorio con Daniel. O sea, que lo iba a detener si no firmaba el documento tal cual lo tenía presentado. Así que el hermano, evidentemente, pues se puso al tiro, empezó a cuestionar que por qué. Y el fiscal le dijo: claro que puedo, soy el fiscal y puedo cambiar tu situación de testigo a implicado. Por lo cual su hermano se vio obligado a firmar. Días después le hicieron firmar una ratificación del mismo reporte falso, en el cual su hermano firmó por miedo a que la fiscalía pudiera fabricar pruebas en su contra y por el antecedente que tenía del reporte falso de cateo, y también le dijeron que de no firmar entorpecerían las investigaciones. En la primera audiencia, inmediatamente se le proporcionan los datos del chofer y evidencia que lo desvinculaba con los hechos sucedidos. Sin embargo, el juez decidió vincularlo a proceso y dictar 4 meses de investigación, a pesar que ofreció
sus recorridos en Google Maps, los videos, llamadas, mensajes, fotografías, todo tipo de elementos que lo ubicaban en un lugar diferente a los del delito, los cuales la fiscalía desestimó alegando que podrían ser falsos, cosa que nunca comprobaron, y ellos, sin haber presentado datos de prueba en su contra, se justificaron solo con el argumento de que el auto Sonic rojo estaba vinculado a su cuenta de Uber. En la investigación de la misma fiscalía están las llamadas, mensajes, WhatsApps que realizaron los otros acusados, en los cuales él nunca participó e incluso no conoce a ninguna de estas personas, y la fiscalía lo sabe. 2 meses después de su detención, ya con todas las pruebas a su favor y ninguna en contra, su abogado decidió solicitar una audiencia de sobreseimiento. En la audiencia, la juez resolvió que en ese momento no era el tiempo porque no podían evaluar ninguna de sus pruebas, porque aún no concluía el tiempo de investigación, que eran estos 4 meses que había presentado el juez. Pasan los 4 meses de investigación, se da otra audiencia en la cual la fiscalía pidió últimos 2 meses de investigación que la ley le otorga y le fueron concedidos. Así que pasa de 4 a 6 meses. Estos meses no encontraron absolutamente nada, pasan los 6 meses y la fiscalía entonces, como no encuentra nada que lo vincule por ser simplemente el dueño del coche, decide acusarlo de participar en el delito inventando que conscientemente dio el vehículo Sonic rojo para cometer el delito y que él iba en la parte trasera del coche, cuando la fiscalía tiene la certeza de que no existe ninguna prueba en su contra y ellos mismos saben que es inocente. Ese tipo de delitos, dice Daniel, ¿no?, que él está perfectamente, que se tienen que investigar, pero en lo que no están de acuerdo es en que se fabriquen delitos y se detengan a personas inocentes. Han pasado 3 años de esta fecha y él sigue encerrado en el reclusorio Oriente, viviendo en condiciones deplorables, siendo tratado como culpable en una completa violación de sus derechos humanos y luchando por su libertad. Evidentemente, pues ellos ya empiezan aquí a cuestionar incluso el movimiento político, porque Daniel estaba fuera de México, trabajando fuera de México, y cuando gana Andrés Manuel López Obrador fue en 2017, de hecho antes de que ganara el presidente López Obrador, cuando toman la decisión de regresarse de Estados Unidos. Tenía 3 años laborando con visa de trabajo y ya tramitando su green card para obtener su residencia en Estados Unidos. Y teniendo excelente trabajo, teniendo absolutamente todo, dice que él decidió regresar porque consideró que este país por fin iba a tener una oportunidad, que por fin iba a haber esa oportunidad con la llegada de un nuevo movimiento político, con la llegada de un nuevo gobierno, y además dijo, bueno, pues regreso y voy a emprender un negocio con su familia a la par de ejercer su profesión como chef, porque él estudió gastronomía. Lamentablemente, pues eso ya no lo pudo hacer, y lejos de esto, pues regresó en 2017 y para 2019 ya lo habían encerrado. Su papá en el correo también cuestiona el hecho de que se dieran estas situaciones, que se dieran estas investigaciones de esta manera, en que su hijo se viera implicado de esta situación, porque ellos alegan tener todo tipo de información y tener todas las pruebas que comprueban su inocencia. ¿Por qué rescató este caso? Porque así como el caso de Devani, así como el caso de Yolanda, así como el caso de María Fernanda en Nuevo León, así como cientos de casos, como el propio caso de Israel Vallarta, todavía existe una podredumbre no solamente en el Poder Judicial, sino en las fiscalías. Hay policías de investigación, policías de las fiscalías, que todavía para 2019 no estaban siendo depurados. Recordemos que 2019 apenas era el primer año, emprendiendo el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y se empezaban a hacer estos cambios igual, el de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pero lamentablemente todavía existían estos elementos que operaban bajo las políticas de las administraciones pasadas. Y bueno, del Poder Judicial ni hablemos. Un Poder Judicial que es corrupto, un Poder Judicial, lo platicábamos sobre el caso del juez Juan Omar Fierro, como pues muchas veces entre las policías de investigación, las fiscales y los jueces ocurre algo interesante y muy indignante, que es el querer cerrar carpetas de investigación porque ya tienen muchas acumuladas. Entonces lo primero que encuentran que tiene medio sentido para ellos, dicen, bájalo, y lo cierran, con tal de cerrar carpetas de investigación y decir, bueno, ya no me estés molestando, aquí está tu justicia, aquí está tu investigación, viva México. Eso es indignante. Este caso es indignante porque no, insisto, yo no encuentro razón para detener a Daniel. Es como si tú eres dueño de una tiendita y en tu tiendita pues contratas a 3 personas para que manejen la tiendita,
Y entonces uno de los que maneja la tiendita en la mañana, por ejemplo, empieza a hacer chanchullos con el de la distribuidora de Bimbo, ponle. Y empiezan a robar producto y empiezan a hacer negocio por allá. Y tú estás haciendo otras cosas, tú estás atendiendo otros negocios, tú estás atendiendo, no sé, otras cosas. Y casi no vas a esa tiendita. Pero entonces llegan y viene la policía, investiga los delitos y te detiene a ti, dueño de la tiendita, por ser el dueño de la tiendita, no por haber cometido algún delito, sino por el ser el dueño de la tiendita. Además detiene, evidentemente, al que cometió el delito. El que comete el delito dice, pues es que mi jefe no sabía, nunca le dije, ¿no? Esto yo lo hacía completamente a sus espaldas y pues estoy muy apenado con él, ¿no? Supongamos. Pero detienen al dueño de la tiendita por ser el dueño de la tiendita. ¿Qué lógica tiene? Yo no sabía que era que ser dueño del coche. Vaya, a lo más que podía pasar en este caso es que le quitaran el coche, en donde se cometió un delito, y que el coche se fuera al corralón, que el coche estuviera incautado, o que incluso, supongamos, el coche se quedara incautado, que nunca se lo regresaran porque fue el móvil de un delito. Eso es creo que a lo máximo que podría aspirar en este caso, en el tema del coche. Pero que te detengan por ser el dueño del coche sin tener ningún elemento de prueba de otra cosa, solamente por ser el dueño del coche, yo no veo que exista, no, simplemente no lo encuentro. No lo detuvieron por evasión fiscal, no lo detuvieron por ocultar información, no lo detuvieron por proteger al chofer, no lo detuvieron por esconder el coche, no lo detuvieron por participar, por encubrir, no lo detuvieron por nada de eso. Lo detienen porque el coche está vinculado a su cuenta de Uber, como otros coches que estaban vinculados a su cuenta, porque es una cuenta que administraba, es un negocio de familia. Lo detienen por eso. Como no encuentran pruebas para decir que efectivamente él había estado implicado en el delito, empiezan a fabricar las acusaciones sin pruebas. Empiezan a fabricar las acusaciones sin pruebas, porque no tienen pruebas. Hasta este momento no existen pruebas o no conocemos pruebas del caso de Daniel, más que es dueño de el coche. Obligan al hermano a afirmar que está de acuerdo con las declaraciones vertidas por la fiscalía, en donde falsifican la forma en la que se da la detención de Daniel, para que se viera como que lo fueran a detener y no que Daniel fue de forma voluntaria a rendir una declaración para sumar a la investigación. Y descartan las pruebas que sí tienen a favor de Daniel. Yo insisto, no logro entender por qué, teniendo pruebas de la inocencia de Daniel, insisten en mantenerlo encerrado, bajo conjeturas, bajo especulación de que él dio el coche con conocimiento de que se iba a cometer un delito, lo cual no pueden probar. Y después, como no pueden probar eso, porque efectivamente son conjeturas, no tienen ninguna conversación de WhatsApp, no tienen ningún elemento, no tienen absolutamente nada que pueda decir que Daniel dio el coche. No lo tienen. Entonces dicen que Daniel estuvo en el lugar de los hechos. Pero también tienen pruebas que confirman que no estuvo, sino que él estaba en otro lugar a la misma hora que se comete el delito. Y además, no existen, o sea, y quiero recordarle que la autora intelectual prófuga de la justicia, expareja sentimental de Ronquillo, hizo una conversación de WhatsApp con todos los implicados para decirles cómo, dónde, cuándo y por qué. Y no estaba Daniel en esa conversación. Entonces, simplemente, este es uno de esos casos que indignan hasta la médula, porque es un joven chef que se regresó a su país y desconozco el por qué dejaría, ¿no? Él dice que él, confiado por este movimiento, dejó la posibilidad de tener su green card, la residencia, después de estar tantos años en Estados Unidos de forma legal, y dijo, pues me regreso a México a poner negocio familiar, desconozco el por qué, esto no sé si es suficiente motivación, no lo sé, él se fue de forma legal, no ilegal o indocumentado, que eso cambia un poco la perspectiva, no fue indocumentado, él se va de México de forma legal a trabajar y a estudiar en Estados Unidos, y regresa porque argumenta que él confió en el movimiento, su familia confió en el movimiento, dijo va a haber un gobierno nuevo, regreso y voy a trabajar. Ese es el argumento que da Daniel. Y regresa, empieza a emprender, empieza a trabajar aquí como chef, empieza a emprender negocio familiar,
literalmente, pasan 2 años de que regresa y 3 años después sigue detenido. Ese es el caso que quería revivir sobre el tema de Norberto Ronquillo, que los padres de Norberto Ronquillo han dicho que no quieren chivos expiatorios, que quieren justicia, no más, no menos. Y tristemente, pues ni a Yuri N. se le ha detenido, que es la presunta autora intelectual, y este hombre sigue detenido, sigue encarcelado, sigue en prisión. Desgraciadamente, esto es lo que pasa, es un modus operandi que viene desde antes de García Luna, pero que lo recordamos mucho por la forma en la que operaba con Genaro García Luna de fabricar delitos. En este caso no logro entender, creo que no es, ¿cómo decirlo? No era necesario fabricar un delito, fabricar un culpable, cuando con la información que te están dando estas personas terminas deteniendo a toda la célula. Porque gracias a la información de Daniel y de su hermano es que logran detener a Oscar, que logran detener a Fernando y que eventualmente estas dos personas derivan con o sea, vaya, hablaron, cantaron, dijeron todo y logran armar el caso. A mi perspectiva no tenía ningún sentido, no había razón para detener a Daniel. No la encuentro. Pero bueno, quería sí ponerles este tema sobre la mesa, sí quería ponerle aquí el caso para recordarlo y ver cómo lamentablemente todavía existen estas injusticias en este México, que falta mucho camino, falta mucho camino para realmente depurar, realmente llegar a una depuración del Poder Judicial, de la justicia mexicana, de la impartición de justicia en general, en donde también ya se involucra a las fiscalías y cómo no, vaya, lejos, muy lejos estamos de esta justicia, la que tanto anhelamos pronta y expedita. Ah, pero no seas hijo de un político, o seas una gran empresa, porque entonces sí, recursos de amparo hasta en fin de semana, y eso también aplica si eres narcotraficante. Recursos de amparo te aplica para dar y regalar. Este tipo de notas las va a encontrar en The Mexico News para que usted esté ahí pendiente y lo pueda ver, porque, híjole, es un caso al que le vamos a dar seguimiento, porque ya saben que yo tengo una bronca con las injusticias, bien arraigada.